Sean bienvenidas y bienvenidos. Vamos a iniciar esta sesión más de este estudio que hemos llevado a cabo respecto a una filosofía para vivir mejor. Una filosofía bajo el modelo de Edgar Cayce, que creo es una de las enseñanzas más profundas, más sencillas y a la vez más en sintonía con una verdad superior, con la verdad mayor. Voy a presentar la charla en una diapositiva para hacer más dinámico este estudio. Y nos quedábamos en que cuando sufrimos más y nos resulta difícil, más difícil aguantar el sufrimiento que cambiar, pues entonces cambiamos. Interesante. Y esto suele pasar en una vida o en varias vidas, cuando el sufrimiento por no haber aprendido las lecciones o no querer rectificar se hace más difícil, se hace insufrible, válgase, es cuando nos decidimos a darle la vuelta y a cambiar. Es cuando optamos por cambiar porque ya no hay más. Entonces vamos a estudiar el modelo de Edgar Cayce, que ya lo han estudiado, ya lo hemos visto, pero el objetivo de esta sesión es profundizarlo, es concientizarlo, es tomar algunas ideas que nos puedan ayudar. Déjenme salirme y volver a entrar porque luego se presentan ahí unos rayones por alguna razón. Entonces, les decía que el modelo Cayceano, modelo de vida de Edgar Cayce, es un modelo que fue creado en base a las lecturas de vidas de muchas moradas, en los cuales se extraen como los fundamentos de todas las lecciones, de todas las enseñanzas de Edgar Cayce, y es un modelo, si se puede llamar religioso, yo diría espiritual, porque se relaciona a una supremacía, o sea, a un poder superior. Es filosófico porque nos da como una perspectiva de la vida, una claridad o un sistema, nos permite conocer de manera el sistema que opera en el universo y el sistema que es el hombre y cuál es el propósito o el sentido último del hombre. Por eso también es filosófico. Pero también podemos incluir que es un modelo psicológico, porque obviamente se relaciona con el estudio de la mente, la parte práctica de la mente, nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestra forma de aprender y cómo reaccionamos ante las situaciones fuertes o difíciles de la vida. Entonces podemos decir que es un modelo bastante, muy completo. Abarca la línea espiritual, la línea filosófica, la línea psicológica. Y a mi juicio creo que es uno de los modelos. Este es el modelo que a mi juicio es el más cercano, el más sencillo, el más profundo y a la vez el que exige mayor compromiso si es que queremos realizar un cambio. Es a través de la disciplina, del entendimiento de este modelo. Y yo los invito a reflexionar constantemente en estas máximas que este modelo nos trae. Entonces comentábamos que en primera instancia hay que reconocer que Dios es, Dios existe. La mayoría de los seres humanos tienen la creencia en un poder superior. Pueden creer en el universo, pueden creer en una deidad, pueden creer en el todo, por ejemplo, en el Om, pero todos coinciden, o la gran mayoría de los seres humanos, siempre tiende a creer o a confiar o al menos supeditar su poder considerando un poder superior o un poder mayor a él. Difícilmente alguien puede decir que no cree en Dios porque no tiene como la evidencia, siendo que él tiene conciencia de sí mismo. Entonces Dios existe y yo a mi gusto es decir Dios es. Dios es como el yo soy. Cuando se habla del yo soy, estamos realizando, estamos confirmando la presencia, la energía, la conciencia de Dios. Entonces este punto uno es el más importante de todos. Y esto coincide con, por ejemplo, el modelo de Jesús, que habla amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu fuerza, con todo tu corazón y con todo tu ser. Aquí quizás el problema mayor es identificar o definir a Dios, o tratar de sintonizarlo, tratar de percibirlo cuando nuestros sentidos están muy primitivos para captar tales sutilezas. Dios es una conciencia, Dios es energía, Dios es inteligencia, Dios un soberano poder. Y Dios es la conciencia del universo mismo, desde el microátomo hasta el macrocosmos. O sea, Dios es algo indefinible, Dios es el eterno, el absoluto, el todo,
Y como bien dicen los metafísicos, de Él venimos, en Él estamos y hacia Él vamos, en Él nos movemos. Entonces el concepto de Dios, como cada quien lo entienda, es importante en este modelo. Ahora, derivado de Dios, que no tiene principio, porque esto es algo que nadie se ha explicado, cómo es posible que Dios sea o Dios es y que de Él parta toda la creación y todos nosotros. Pero lo cierto es que esa es una de las grandes maravillas que tiene la conciencia, de que si nosotros estamos conscientes de nosotros, podemos atisbar o creer que tenemos un origen común. Y ese origen la llamamos Dios o la energía creativa del universo. Así lo definió Edgar Cayce como la energía creativa del universo o la energía creadora del universo. Es la energía tan vasta que interpenetra el universo y tiene una intención clara de crear constructivamente, de amar a sus criaturas y de preocuparse, por decirlo así, o procurar, mejor dicho, su evolución y su perfeccionamiento para que sean felices. Anteriormente en la charla se comentaba de que este planeta no es un planeta para ser feliz, y yo hago una pequeña acotación. El destino del ser humano es ser feliz, es alcanzar la plenitud de su conciencia, de su ser, de su realización, para ser finalmente feliz de manera eterna, de manera absoluta. Pero, como tenemos errores y caídas, hemos sido enviados a este planeta en calidad de correcciones o correctores, de corregir nuestra propia evolución, nuestra propia vida. Pero eso no significa que no procuremos cierta estabilidad, cierta felicidad, cierta paz, cierto progreso, porque entonces si no tenemos ese aliciente de la alegría, de las bellezas de la vida, pues ¿qué nos queda, no? Nos queda muchísimo sufrimiento. Entonces, derivado de la existencia de Dios, del Dios es, proceden todas las almas que son creativas y vienen a ser porciones de Dios mismo. Y aquí dice, usted es un alma que habita en un cuerpo como si fuera un vestido, como si fuera una casa. Entonces, el alma o el alma como tal es una partícula de Dios porque contiene en sí la esencia y el germen de Dios mismo, la chispa divina, la inteligencia, la conciencia. Y esto es algo interesante para reflexionar. Nos preguntamos, ¿qué soy yo? Y podemos identificarnos con el cuerpo o con el personaje. Pero realmente ese yo es esa inteligencia o esa conciencia creativa, porque tiene capacidad de decidir, de crear, de pensar, de sentir. Y es algo maravilloso, es como un milagro el hecho de que cada uno de nosotros seamos directos hijos de la eternidad, directos hijos del Padre, directos hijos de la Madre, de la misma esencia, de la misma naturaleza. Entonces cada alma es una porción de Dios y bien lo dicen, somos como un rayo de sol, del sol, y como una gota de agua del inmenso océano del mar, del inmenso mar. Entonces, esto a diferencia, por ejemplo, de los espíritas, que en algunos pasajes se establece que Dios es como el carpintero y que nosotros somos como una mesa o una silla creada de sus manos, pero que no tenemos ninguna afiliación con el carpintero. Y esto difiere tremendamente porque Edgar Cayce es enfático al decir cada alma es una porción de Dios y es de la misma naturaleza que Dios y es tan perdurable como Dios mismo, es decir, somos eternos. Vamos a seguir progrediendo es en portugués, progresando, perdón, y esto es importante reconocerlo. O sea, no nos vamos a creer dioses como tal porque somos, por decirlo así, células o embriones de Dios. Somos niños en este proceso evolutivo de perfeccionamiento de nuestra propia conciencia. Y aquí, en este punto, manejando el punto uno y el punto 2, podemos sacar la definición del sentido de la vida. ¿Cuál es el propósito del alma en sus diferentes etapas, encarnados o no? Es ser uno con la fuente, asemejarnos a Él y ser un canal de bendiciones de Él para los demás, para las demás, lo restante de la creación. Y estamos llamados a ser uno con Dios, pues, es decir, a regresar en esa unidad, en esa comunidad, en esa unidad que tuvimos desde el inicio de nuestra creación. Entonces, la gente no lo cree, cree que la felicidad está en algo tan burdo como puede ser
la propia existencia humana, tan sencilla, tan pequeño. Pero este es un instante, es un segundo en la eternidad de Dios, estar aquí en la tierra. Y la eternidad es algo que no tiene concepción, no es concebible a nivel humano. Entonces el sentido de nuestra creación es ser felices totalmente. Pero la única opción que tenemos de ser felices es aprender a ser uno con nuestra fuente. Ese es el objetivo. Sed perfectos como yo soy. Y la perfección nos puede inducir a miedo, pero la perfección no es más que hacer la voluntad del Creador y ser uno con ese amor que Él tiene y tener la sabiduría de alguna forma que vamos alcanzando en cada encarnación. Y esto es gradual y progresivo. Entonces, ¿quién soy yo? Soy un alma eterna, una porción de Dios. Vine con el propósito de aprender de mí mismo, de perfeccionarme por mi propio esfuerzo y ser un canal de las bendiciones de Dios y ser uno con Dios de manera consciente, por el propio crecimiento y merecimiento, por el propio esfuerzo, porque nada se regala. Entonces, con este objetivo, con esta comprensión de esta identidad, de quién soy yo y cómo estoy relacionado con Dios, encuentro cuál es el objetivo de mi vida aquí. El objetivo de mi vida en la tierra es que tiene un sentido, tiene un propósito, tiene objetivos que cumplir. Que no los recuerde no importa, pero si hacemos un esfuerzo y un estudio de entender de que Dios es nuestra fuente y quiero ser uno con esa fuente, y tenemos un modelo de excelsa pureza, de alcanza, de un muy elevado de evolución, que es el Maestro Jesús, podemos entender que el Maestro Jesús viene a ser nuestro hermano mayor, al cual debemos seguir sus pasos y aprender a imitar, aprender a emular su ejemplo y hacer un canal de bendiciones en lo posible como Él lo fue. Entonces, la vida está llena de objetivos. ¿Y cuál es el objetivo de la vida? Sus objetivos es aprender a ser lo que realmente somos en nuestro interno, hacer un canal de bendiciones a través del amor que podamos procurar para los demás y también para nosotros mismos. Entonces, la vida está llena de objetivos y la vida es continua. La vida no se termina aquí, ni se va a terminar con la muerte. Continuamos progresando, avanzando. Podemos detenernos un rato en algún espacio, en algún periodo de tiempo, pero la vida nos va a impulsar a crecer. Las incomodidades, como es el sufrimiento, el dolor, la retroalimentación negativa que nos da la vida, es un gran maestro para aprender a corregir y a concientizar los errores cometidos. Entonces, hay una ventaja, que este universo y este cosmos entero, aunque lo veamos caótico y que parece injusto, la vida humana, la vida en la Tierra y en todos los espacios, está gobernada por leyes. Leyes que como guardianes ejecutan la voluntad superior. Muchos metafísicos conocen la ley de causa y efecto o la ley del karma, la ley o ley de reencarnación obligatoria cuando tenemos que avanzar, la ley de afinidad o afinidades, la polaridad, por ejemplo, ley de la polaridad, por ejemplo, etcétera. Entonces, la gente puede pensar que este universo o este planeta es caótico y no hay leyes, no hay gobierno, pero todo está regido por las leyes superiores. Aún dentro de nuestra ignorancia y nuestros defectos y errores, hay cierta flexibilidad de este universo para aplicar nuestro libre albedrío. Y realmente esto es así. Aplicamos el libre albedrío, que muchas veces imperfecto por una voluntad deficiente, ignorante, cometemos errores y la ley lo permite. Pero para eso están las leyes, por ejemplo, de causa y efecto, para ajustar y devolvernos lo que hayamos creado, lo que hayamos cultivado. Entonces, si somos conscientes de estos principios, podemos entender de que toda situación presente o estado en que nos encontremos, solos, casados, viudos, divorciados, enemistados, con mucha alegría, con mucha tristeza, con mucha depresión, con muchos tormentos, con mucho lo que sea, todo ello fue creado por nosotros mismos y por ende es necesario enfrentarlo, resolverlo para seguir nuestro desarrollo. Entonces, por eso es importante recordarles que Edgar Cayce enfatiza que si hay un problema y una dificultad, debemos afrontarla y salir a su encuentro. No tratar de evadirla, no tratar de, digámoslo así, de salirnos por la tangente.
Entonces, aquí hablamos básicamente de qué somos, del objetivo de nuestra vida, de cómo estamos viviendo en este planeta operado por leyes que gobiernan, que son supremas, y hay un principio, que ese es el principio por excelencia, que ese es el mismo Dios, es el amor sobrepasa la ley. Más allá de las leyes, y las leyes son como reglamentos para aquellos que no obedecen la ley del amor. Pero cuando hemos aprendido el amor, simplemente ya no tiene cabida el uso coercitivo de las leyes. Es decir, cuando la persona respeta los principios universales, respeta a su prójimo como a sí mismo y aprende a ser un canal solo del bien, está realmente practicando el amor. Es decir, está siendo Dios amor. Y por lo tanto, se dice que este amor sobrepasa la ley o las leyes porque ya no tiene necesidad de ser. En los mundos evolucionados realmente no existen leyes, porque ahí nadie osa hacer daño, nadie osa desarrollar orgullo o egoísmo. Es interesante recordar que en los mundos superiores, las leyes del amor se manifiestan o los principios del amor se manifiestan plenamente en la vida cotidiana. Las personas ya aprendieron a dirigir su atención en el positivo y por ninguna circunstancia se permiten siquiera pensar o elucubrar cosas equivocadas o negativas para los demás ni para ellos. Entonces, el amor es la ley última, es la que sobrepasa todas las leyes. El amor es el fin último de nuestro propio aprendizaje, la última lección por lograr. Entonces, como somos entidades creativas, se dice que la voluntad del hombre crea su destino. Y es por esta voluntad que el hombre ha creado esta realidad, esta civilización, ha creado nuestra propia vida personal y familiar. Nada es casual, nada es gratuito, nada es por casualidad, todo es por causa y efecto. Pero la voluntad del hombre, como uno de los tres atributos, porque es voluntad, inteligencia y amor, la voluntad del hombre permite, como si fuera un punzón que va a crear una escultura o que va a hacer un camino, o es como la pluma, o es como la voluntad es la que determina cuál es el destino que vamos a lograr. Me dice, acepto esto, no acepto el otro, o la actitud que tengamos es una faceta de nuestra voluntad, de libre albedrío, decidir por aquí o por allá, acepto o no acepto. Todo tiene que ver con decisión, y la decisión es una manifestación del libre albedrío, y el libre albedrío es una manifestación de la voluntad personal, la voluntad propia. Entonces, por eso se dice que la voluntad del hombre crea su destino. La mente del hombre, como algo interesante, tiene poder creativo. La mente del hombre es como la lámpara mágica que crea realidades, la lámpara del genio de Aladino que crea realidades. La mente tiene poder creativo, tanto la mente inconsciente, que pocas veces tenemos conciencia, como la mente consciente. Y es prerrogativa nuestra a tomar conciencia en una vida, es decir, despertar del letargo y tener comprensión de estos principios. La mente del hombre tiene poder creativo, es la lámpara de Aladino con la que crea realidades. Y la respuesta a todos los problemas nuestros se encuentran propiamente dentro de nosotros mismos. Entonces, estos nueve principios, nueve preceptos, nueve aspectos del modelo de Casey es lo que necesitamos únicamente para cambiar, para transformar nuestra vida. Cuando yo tengo alguna necesidad de clarificar algo, siempre vengo a ver estos principios y digo yo, a ver, ¿en qué punto no estoy comprendiendo del todo? ¿Cómo puedo aplicar estos principios en mi vida? Por ejemplo, si una persona como ustedes considera que Dios es la voluntad suprema, alguien me comentaba, oye, mi vida es un desastre, tengo problemas. Y le dije, bienvenido, todos tenemos problemas, unos más, otros menos. Y los problemas son retos, son oportunidades. Y un problema no hay que evadirlo, hay que enfrentarlo, no como confrontarlo, sino aceptarlo. Hay que verlo de frente y hay que buscar la forma de aprender de ese problema y tratar de resolverlo, obviamente, sea del tipo que sea, una enfermedad o lo que sea. Pero comprendiendo esto, que Dios existe y Dios es la fuente de todo bien, de Dios no puede venir ningún mal, lo único que tengo que hacer
es a través de la oración, la meditación, entrar en ese estado de quietud que me permita sintonizar con la chispa que mora en mí, la divinidad que mora en mí, y encontrar la respuesta dentro de mí mismo. Por eso se dice que todos los problemas que podamos crear o que hemos creado, aún de la humanidad, de la civilización moderna, somos responsables, porque nosotros somos los que provocamos ese problema. Somos los iniciadores de esa piedra que va rodando en el hielo y que se va haciendo más grande y que tarde o temprano nos va a golpear. Entonces la respuesta a todos los problemas se encuentran dentro de uno mismo. Entonces, ojalá se den la oportunidad de reflexionar esto, no como un tema más, es un tema muy valioso. Algo que yo no puedo hacer por ustedes es reflexionar y profundizar en esto. Si ustedes logran profundizar y comprender esto con un nivel más alto que el intelectual, les aseguro que pueden transformar su vida, pueden cambiar el ritmo que llevan o el camino están llevando a través de esta comprensión. Y fíjense, tan sencillo está este sistema que lo que nos falta es eso, la comprensión, tomar conciencia de qué significa cada frase para mí, cómo puedo yo sacar provecho y entender profundamente esto. Entonces aquí vemos varios elementos. Primer elemento, Dios. Y a algunos les puede chocar un poco la palabra Dios, pero pueden poner como energía creativa del universo o inteligencia creativa, pero es energía, es conciencia. Dios, uno. Luego nosotros, Dios, y luego yo, el alma. Y luego vemos la vida en la tierra y nuestro alrededor, la vida que nos rodea, el entorno con el cual vivimos, los problemas, las dificultades, los retos. Y entendemos que no hay nada injusto, porque todo llega a mí por afinidad, por la ley de afinidad, y porque de alguna forma he causado, he generado esa causa y viene a mí como un efecto. Entonces entiendo que estoy bajo la ley y que debería tener confianza en que si llega algo a mí, no es precisamente para rechazarlo, es para asimilarlo, para integrarlo y para elevarlo, sublimarlo. Entonces entiendo que con esto la situación que estoy viviendo ahora, pues es porque tengo una necesidad de vivirla. Y si llega ahora es porque la tengo que enfrentar, la tengo que resolver, la tengo que tratar, la tengo que poner sobre la mesa. Sea lo que sea un problema económico, sea hijo, sea padre, sea esposo, sea una infidelidad, sea lo que sea, una enfermedad, lo que sea, el reto que sea, la situación que sea, me corresponde enfrentarla porque por algo está aquí. Y hay una clave fundamental. Cuando no encuentro una forma de sanar, de curar, de resolver, la mejor solución es ama, simplemente ama. Si necesitas algo, da lo que necesitas. Busca aquello que te hace falta dándolo a los demás. Entonces, aquellos que viven en soledad, compartan su soledad con otros y quitan ya la soledad. Y recordar que la voluntad del hombre es el todo poder. O sea, con la voluntad puedo hacer de mi vida lo que quiera. Puedo elevarla, pero la puedo retrogradar. Con la mente, a través de la voluntad y la visualización, la imaginación creativa, puedo crear la realidad que sea. Y lo demás es cuestión de tiempo, lo demás es cuestión de trabajo y de paciencia, pero todo se da si realmente mi mente lo concibe y lo acepta y lo quiere. Y las respuestas pues simplemente van a estar en nosotros. Entonces, estas serían las premisas básicas del modelo de Edgar Cayce. Y simplemente recordar que el ser humano es el observador del universo, pero es una parte implícita de Dios. Evolución de la vida de la célula al hombre. Cada célula tiene una chispa divina, bueno, tiene una inteligencia divina, y cada célula, cada tejido, cada órgano constituye un sistema. Y el hombre mismo es un sistema a imagen y semejanza de su creador, del universo mismo. Es la representación de Dios en un nivel microcósmico, por decirlo así. Somos creadores a imagen y semejanza del Padre. Entonces, si nosotros comprendemos estos postulados, que son nueve, vamos a entender que si primero tenemos conciencia de que Dios existe, y que yo soy una porción de ese Dios, tengo que entender que lo primero que debo tomar conciencia es mi relación con ese Dios. ¿Cómo está mi relación con Él?
Entonces, primero, ante todo, toma primero conciencia de tus relaciones para con la fuerza creadora del universo o lo que llamamos Dios. O sea, ante este postulado sale este otro. Dios existe y yo soy una porción de Dios. Ok, pues toma conciencia, haz conciencia de tus relaciones que debes tener o que deberías tener con esa fuente que es tuya. Eso sería lo primero, es lo más lógico. Y lo segundo, formula tus ideales y objetivos en la vida y esfuérzate por alcanzar esos ideales. ¿Por qué? Porque el objetivo de la vida es precisamente para realizar. La vida tiene estos objetivos. ¿Cuáles son tus objetivos? Y la vida es continua. O sea, la vida es como el campo donde vas a trabajar, donde vas a cultivar. Entonces, la vida está llena de objetivos. La vida es continua y está operada por leyes. Ok, entonces formula tus ideales y objetivos en la vida. Esfuérzate por alcanzar esos ideales y sé activo. O sea, trabaja por conseguir tus ideales, tus objetivos en la vida. Fíjense ustedes que la inmensa mayoría de los seres humanos no tenemos objetivos en la vida. Nos aventaron como barco a la deriva, barcos de papel, y ahí andamos porque la providencia divina es grande. Pero casi nadie establece objetivos de vida, ideales en su vida y los objetivos, y si no los establece, mucho menos los va a esforzarse por alcanzarlos, mucho menos va a ser activo, mucho menos va a ser paciente y mucho menos va a vivir alegre. ¿Por qué? Porque no tiene objetivos, no tiene ideales y se enfoca en otros propósitos. Hacer dinero, tener fama, tener poder, lo que quieran, menos los ideales y objetivos de su propio ser en la vida. Entonces, por eso te dice, ok, si crees que la vida tiene ideales, tiene propósitos, tiene objetivos, pues pon tus objetivos, establécelos. Una vez que ya los tengas establecidos, escritos, ahora esfuérzate por alcanzarlos y sé activo, porque no se vale únicamente pensar que ya los tienes. Sé paciente y vive alegre, que es difícil. Es difícil porque estamos enfocados en lo que, fíjense qué curioso, yo cuando reflexioné esto, me di cuenta de que casi no uno es alegre porque quizás los objetivos no lo están claros del todo y no estoy del todo enfocado en esos ideales, en esos objetivos. Entonces, si estoy siendo activo con mis ideales y objetivos, tengo que aprender a ser paciente porque las cosas no se van a resolver de la noche a la mañana. Vive alegre, haz tu mayor esfuerzo, deja a Dios los resultados porque no te incumben los resultados. Tú harás tu mayor esfuerzo, pero los resultados, pues solo Dios sabrá hasta qué punto porque tiene que compaginarlos, los resultados con las energías, con todo tu acervo. O sea, el resultado no necesariamente es como lo esperas. Deja a Dios los resultados, desapégate de los resultados. Y dice aquí para rematar, no trates de evadir ningún problema, que está muy relacionado con la respuesta a todos los problemas se encuentran dentro de uno mismo. No trates de evadir ningún problema, enfréntalos a su encuentro y sé un canal de la bondad hacia las demás personas. Sé un canal de bondad hacia las demás personas. Entonces, si ustedes ven esto, esto es lo que vino a explicar Jesús. Jesús dijo, mi Padre, nuestro Padre, Padre nuestro, es un Padre de amor. Mi relación con Él es que Él es mi Padre y yo soy su Hijo. Y por ende yo obedezco a mi Padre. ¿Cuál fue el ideal y el objetivo en esa vida de 33 años? Demostrar con su propio ejemplo la existencia del Padre y el vínculo que debemos tener todos como hermanos. Él se esforzó por alcanzar ese ideal de fraternidad y de identificación con lo divino y enseñarnos con su propio ejemplo. Él fue activo en todo momento, fue paciente y vivió alegre. Dejó a Dios los resultados, por ejemplo, en la cruz. Entregó todo al Padre, hizo su mayor esfuerzo, nunca evadió ningún problema y siempre fue un canal de bondad hacia las demás personas. Entonces el modelo de Jesús cumple perfectamente esto. Lo mismo quizás que Buda en otra proporción y que otros seres también. Aún una persona, por muy aparentemente insignificante, puede estar cumpliendo esto. No importa que no conozca a Dios como energía creadora o creativa del universo.
Es más, no importa si tiene una creencia religiosa o si tiene una convicción del tipo que sea. Sus ideales es aprender a vivir la vida, agradecer y ayudar a las demás personas. Ya con eso está logrando todo esto. Vive alegre, cumpliendo su trabajo de jardinero, de aseador, de enfermero. Deja a Dios los resultados, porque hay límites para nuestro poder humano. Trata de resolver los problemas propios y ajenos, ayudarlos al menos, y es un canal de bendiciones. Ese es el objetivo que nos piden. No es mucho lo que nos están pidiendo. Y aquí yo lo vería esquematizado en esto. O sea, este modelo es un modelo, usé una imagen de Dios porque pues, finalmente no encontré otra. Dios no lo podemos imaginar, pero esta pintura antigua nos puede dar una idea más o menos la relación de Dios y el hombre y Dios. Ser hecho a imagen y semejanza. Obviamente, esto es algo simbólico, muy antiguo y no es propiamente la verdad. Sin embargo, nos puede servir para simbolizar a Dios como energía creativa con todo lo que trae. Entonces, primero, mi relación con Dios. Segundo, mi vida en la tierra. ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuáles son mis ideales? ¿Qué aspiro yo dejar en la tierra? ¿Cuál es la estela que voy a dejar en la tierra al haber transcurrido cierto tiempo en la tierra? ¿Cuáles son mis ideales? ¿Cuáles son mis objetivos? Eh, ¿Cómo puedo ser la mejor versión de mí mismo? Por decirlo así. Entonces, y el otro, enfrenta tus problemas que te va a conllevar estar en la tierra, vive la experiencia humana a plenitud, trata de vivirla plenamente, con sus sinsabores, con sus alegrías, con sus placeres, con lo que sea, pero no te olvides de que tienes un ideal espiritual. Y por el otro, dice aquí, ama a tu prójimo, sea un canal de bendiciones a todos. Buscando el bien de nuestros semejantes, encontramos el nuestro. Y esto lo escribió Platón. Buscando el bien de nuestros semejantes, encontramos el nuestro. Entonces, bueno, aquí saqué otro texto de internet. Me gustó. Es el Salmo 139, versículos 5-6. Dice, tu protección me envuelve por completo. Me cubres con la palma de tu mano. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión. Tan sublime es que no puedo entenderlo. Fíjese ya desde esa época, en este salmo, está resumiendo todo. Tu protección me envuelve por completo. Cuando tenemos problemas, dificultades, nos olvidamos de que estamos envueltos con la presencia y acompañados de la presencia de Dios. Me cubres con la palma de tu mano, es decir, estoy protegido en todo momento. Conocimiento tan maravilloso, o sea, la comprensión, la conciencia que puedo tener de esto rebasa mi comprensión. Tan sublime es esto que comprendo, que no puedo entenderlo con la mente. Pero es para aquellos que reconocen que son parte de Dios y que su omnipresencia de Dios está en todos nosotros y en todo. También Buda decía, tengo mi refugio en la ley, tengo mi amparo en la ley. Y esto se refiere a eso, de que aunque le hicieran injusticias o lo que fuere, la ley lo protegía de alguna forma y le daba a él lo que le tendría que dar por ser el creador de sus circunstancias. Entonces, muy interesante el punto. Aquí voy a hacer un pequeño espacio antes de profundizar un poco más en estas reflexiones. Eh, yo realmente siempre me enfoco en esto, o sea, Dios, yo, mi realidad, o sea, mi vida y mi relación con los demás. Veo cuatro elementos. Dios, yo, mi realidad, mi entorno, mi situación, mi creación personal, mi vida y mi relación con mis semejantes, con aquellos que son semejantes o parecidos a mí, mis seres, mis hermanos. Entonces, con Dios, cuál es mi ideal? Es sentirlo como un padre. Conmigo mismo, amarme a mí mismo como Dios me ama y reconocerme divino como hijo de Él. Y aprender a asemejarme a Él en lo posible siguiendo el modelo de Jesús. Mi plan de vida en la tierra es aprender a ser un canal de bendiciones desarrollando la inteligencia y el amor. Y esto lo practico o lo quiero practicar con mis semejantes. Entonces, esa sería como una forma muy sencilla y muy rápida de comentar esto o dar una pequeña explicación. Muy bien,
Si alguien quiere compartir o comentar, por favor, estoy abriendo ahí la presentación para que todos la vean. Bueno, las personas que están participando ya vieron la presentación. Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta respecto a esta temática y cómo podemos llevarla a cabo, cómo la estoy comprendiendo, porque más que intelectualizar, lo más importante es cómo lo voy a plasmar en mi vida, cómo lo voy a bajar. Ese sería como el planteamiento, ¿no? ¿Qué ideas tengo para ello? ¿Qué sugerencias me pueden dar? Muy bien, adelante. Si alguien quiere compartir o comentar, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario al respecto? Si se entiende. Y la pregunta sería, ¿qué tanto? ¿Cómo lo puedo aplicar, no? ¿Te puedo hacer una pregunta, David? Adelante, por favor. La presencia divina de Dios y Dios en sí es lo mismo y no hay más dioses, porque luego la otra vez entendí que otros dioses, que no sé qué, pero me quedé con esa duda. La presencia divina de Dios y Dios es la misma, Es lo mismo. es lo mismo. Dios tiene digámoslo así, es como el núcleo del Sol y la radiación que emite el Sol somos todos nosotros. Y Dios comparte su conciencia, su mente creativa con todas sus criaturas. Pero la presencia de Dios, la conciencia de Dios es perfecta, es inmutable, es todopoderosa, es sabia, esa no cambia. Hay una parte nuestra que seríamos nosotros dioses en miniatura, que tenemos digamos, esa complementariedad de Dios, que si somos a nivel de evolución, estamos avanzando, estamos perfeccionándonos. Somos un reflejo de Dios, somos gérmenes de Dios, pero a diferencia de esa conciencia no cambia porque es absoluta, es plena, ya logró, ya tiene toda su perfección. Nosotros estamos en un proceso de ser dioses, pero es un proceso que no termina, que estamos avanzando. Entonces, cuando uno dice la divina presencia de Dios en mí, lo que llaman los hinduistas la chispa divina, también hay varios nombres, es la conciencia divina más neta, más pura, más auténtica, que no está teñida con ningún pensamiento mío. Son mis pensamientos los que se tienen que acoplar a ese núcleo que mora en mí. Dios es uno solo, no hay dioses ni muchos otros dioses. Entonces la comprensión que pueda tener de que dije de un Dios y otro Dios no es así. Dios es uno solo. Y Dios existe, Dios está en todo momento. Sí, ¿Sí? sí, gracias. Gracias. A ver, ¿alguien más quiere compartir o comentar? Puede abrir su micrófono. Sí, Puede abrir. una pregunta. Sí, Jorge, adelante. Sí, bueno, hablas de evolución, Sí, de evolución, que venimos, desde las células, etcétera, evolucionando. sí, No va en contra de lo que dice la Biblia, porque, la Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, así perdón por la expresión, pero, pues, de un solo golpe, ¿no? sí, Entonces no va en contra del principio principio evolutivo en contra de la Biblia, y, bueno, incluso, pues, Darwin, casi todos los cristianos lo rechazan, porque dicen que, bueno, su teoría dice que venimos de una rama, no exactamente del mono, pero de una rama de los monos antropoides, muy buenos, sí, etcétera, ¿no? sí, Entonces, sí, ¿cómo ves eso? sí. De acuerdo a las enseñanzas, todos somos Ujú. chispas divinas emanadas de Dios, pero fuimos creados, como diríamos, inocentes, sin conocimiento, de alguna forma, sin la comprensión madura que ahorita podemos tener. Entonces, para fines prácticos, una chispa divina es una emanación de Dios, de su propia energía, que encarna en un proceso en una serie de reencarnaciones, desde el reino mineral, vegetal, animal, al reino humano, Ah, y luego va sí. más allá.
La expresión somos hechos a imagen y semejanza de Dios y que Dios sopló su aliento y que sacó la costilla de Eva y que hizo Es otra eso. mujer, Ajá. etcétera, se refiere Sí, sí, sí. básicamente, se refiere básicamente a que estamos llamados a hacer eso, estamos llamados a representar o a coordinar, digamos, la energía creativa tal como Dios lo hace, de manera perfecta. Puede suceder que en el inter del proceso de la creación del hombre en la tierra se haya dado una situación de este tipo, pero las chispas que ya habían pasado del reino animal y migraron, por ejemplo, al reino humano, tuvieron que tener un vehículo de expresión como un cuerpo humano, ya superando el reino animal. Y esto ahorita aquí no podríamos profundizarlo, porque son varias teorías que plantean esa posibilidad. Pero lo cierto es de que el proceso siempre va de menos a más. Y cuando ya la cosa está como lista para coagular o para cuajar, es cuando las entidades mayores establecen los moldes o los cuerpos, por ejemplo, para poder plasmar la chispa divina, la conciencia y evolucionar como seres humanos. Esto lo podríamos ver estudiando varias teorías, que yo las manejo como teorías, pero para fines prácticos esa es la interpretación. Pudo haber sucedido que hubo creadores intermedios, por no decirlo, entidades que le llamaríamos ingenieros genéticos, ingenieros, digamos, siderales, que establecieron esa conformación de un vehículo, un cuerpo, en el cual eh, tenía la condición para poder albergar a una chispa divina con ese nivel evolutivo, ya a un nivel humano. Eso pudo haber pasado. Pero para fines prácticos, hay que entender que fuimos creados imagen y semejanza de Dios, no por el cuerpo. O sea, Dios no tiene ningún cuerpo humano, no es humano Dios, por decirlo así. Nosotros queremos que Dios se parezca a nosotros, pero realmente nosotros nos parecemos a Él en nuestra esencia más profunda, no en Mm, el cuerpo. ajá, Porque si uno lee ajá. la Biblia y dice, es que le sopló y allí pasó el Señor Jesús en el Edén y agarró esto y le insufló su aliento. El aliento es la chispa divina, es la inteligencia, es la conciencia, es la emanación de él mismo. Pero eso yo lo tomaría como algo alegórico, algo simbólico y representativo. Entonces, esa sería Listo. la explicación. Entonces la Biblia es una alegoría. Mucho de la Biblia es alegórico. Algunas cosas Ujú. son totalmente, sí son reales como hechos, como sucesos, pero también se intercalaron eventos sucedidos en una etapa, en otro momento. Ah, hay algunas cosas muy rescatables, es un libro bastante valioso. Por ejemplo, algunas profecías que hablan sobre los tiempos, últimos tiempos, que serían estos. Hay un libro, por ejemplo, de Miramés, que habla sobre San Francisco de Asís, donde habla de los 144,000 elegidos, que lo interpreta de una forma muy diferente a como las religiones cristianas han interpretado esa frase de la Biblia de que 144,000 son los elegidos. También habla sobre el Apocalipsis, sobre la bestia, y lo explica de una manera más clara, más objetiva. Y esto lo estudiaremos en otro momento, porque ahorita es mucho lo que podríamos meter aquí y nos podemos confundir con tanto. Entonces yo me voy mucho a la Hay idea. otra pregunta. Sí, Otra pregunta. a ver, Si se puede. Bueno, es que también dice la Biblia, que según dijo Cristo, que bienaventurados los pobres de espíritu, porque será de ellos el reino de los cielos. Entonces no va en contradicción con que tenemos que elegir, digamos, un modelo a seguir y ser lo mejor de nosotros mismos y bla, bla, bla. la No va en palabra contradicción eso. pobres de espíritu se refiere Ah, que seamos, por decirlo así, humildes, sencillos humilde. como los niños, Ah, pacientes, abnegados, comprensivos. A eso se refiere. También eso lo podemos estudiar en el Evangelio según el Espiritismo. Y lo invito a estudiarlo. Ahí se estudia esa parte. Entonces lo va que tomamos va. el Ok, martes. gracias. Lo invito el martes. Jorge, Va gracias. que va. Gracias. Gracias. ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta, alguna duda de estos postulados? Bueno, vamos entonces a continuar. Nadie tiene ningún comentario. Yo sí les voy a enfatizar reiteradamente. Esto estudienlo, profundícenlo,
Reflexiónenlo y vean cómo podemos bajarlo a nuestra vida práctica. Esta es la base de todo. Es la base de todos los procesos creativos, por ejemplo. Es la base de que si eh, todo procede de nuestra mente, pues somos creadores a través de la mente. Entonces aquí ya vamos a ir cerrando, nada más un recordatorio. Dios existe. Yo digo Dios es. Dios es y es la energía creativa del universo, la fuente única, central, todopoderosa, perfecta, absolutamente perfecta, abarca todo y más allá. Es inconcebible para nosotros entender esta energía creativa. Y muchos de los seres humanos la llaman que Dios es amor. Y es una forma de decirlo. La energía del amor es la energía más potente, es la que vibra en una frecuencia altísima, sobre todo cuando es amor incondicional. Todo el universo es una expresión de esa energía creativa. El universo es una expresión física de Dios. El universo, la tierra donde estamos, es una expresión de esa energía creativa, es una manifestación. Por eso en él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Participamos de su divinidad y de su energía y debemos aprender a darnos cuenta de nuestra unidad con él. Esto es lo que les decía, vamos a tener que enfocar y tomar muy consciente, muy claro, tener una gran responsabilidad al identificarnos con esa divinidad y que nuestra relación con esa conciencia y cuáles son las responsabilidades o las situaciones que conlleva el comprender esa relación, el profundizar en esa identificación con Dios en nosotros mismos. Dice que es la vida Dios manifestado en el plano material. La vida humana es una manifestación de Dios en el plano físico, pero toda la vida, aún la vida inerte, la vida de la materia, la vida en la naturaleza, la vida es Dios manifestándose en el plano material. Por eso los científicos cuando dudan de la presencia de Dios, pues causa un poco de risa si no comprenden que la vida misma es Dios manifestándose aquí. Sea lo que sea la electricidad para el hombre, eso es lo que es el poder de Dios. Y esta es una frase bastante elevada porque la electricidad no la entiendan únicamente como los cables o la luz o la energía que llevan los cables eléctricos. La electricidad se refiere propiamente a la energía creativa manifestada en los electrones, por ejemplo, en las partículas atómicas. Ese es el poder de Dios aquí en la Tierra. Si sabemos que unos pocos átomos tienen inmenso poder, digámoslo así, es indudable que es el poder de Dios manifestado en los átomos. Entonces, aquí viene mucha información, pero sí se requiere mucha meditación, mucha profundizar en ella. Entonces, yo recuerdo únicamente, Dios existe y Dios es. En Él vivo, en Él me muevo y en Él tengo todo mi ser. Ante cualquier circunstancia, Dios es la respuesta. Para cualquier problema, Dios es la respuesta. Para cualquier eh, enfermedad, Dios es la salud, es la curación, es la sanación. Ante una duda, Dios es la certeza. Entonces, Dios lo es todo. Dios es la respuesta, Dios es el bien, Dios es todo lo bueno, bello y perfecto que podamos aspirar. Dios es la energía que mueve todo hacia la perfección, hacia la evolución, hacia el crecimiento. Entonces, por eso, el mayor reconocimiento, la mayor veneración, la mayor adoración, el mayor recuerdo que debe tener el ser humano es Dios, es esa energía que nos envuelve, nos abarca y nos sostiene. Y después de la muerte nos va a seguir sosteniendo. Y la única compañía eterna que tenemos es esa presencia que mora en nosotros mismos. Entonces, cuando alguien confía con estas certidumbres, estas certezas en Dios, pues ciertamente que ya superó mucho de lo que los seres humanos viven cuando viven las borrascas, en las tempestades, en las dudas, en los miedos, en las incertidumbres, y quieren encontrar una respuesta en otro lado, en otra cosa, y se separan de alguna forma de esta convicción. Dios es y ese es el supremo poder y es al poder que le debemos reverencia, valoración, gratitud, amor, dar nuestra vida, consagrar nuestra voluntad a ese poder. Aquí me comentaban algunos y creo que aquí voy a dejar un alto porque finalmente este tema es muy vasto.
yo recuerdo que el concepto de Dios debe ser vivido, debe ser experimentado. Debemos reconocer a Dios como un Padre de amor, una Madre cósmica, abnegada por todos nosotros. Es el que nos provee el alimento, es el que nos da el vestido, los que nos da el sustento, lo que nos da la inteligencia para comprender estos conceptos. ¿Por qué el hombre se aparta tanto de Dios teniendo en él todo lo que pueda necesitar? Y únicamente se requiere la oración, que es comunicación con Dios, y aprender a meditar para callar los sentidos y la mente consciente, la mente que anda brincando por todos lados, y aprender a escuchar con el corazón. O sea, no es mucho lo que se nos pide. Y al contrario, esto nos ayuda a sintonizar la salud de Dios, a equilibrar los chakras, la energía creativa, y aprender a ser uno con Él. Entonces yo me preguntaba y alguien me decía, bueno, es que me cuesta trabajo comprender que Dios lo es todo. Y yo le digo, bueno, considera que es el poder supremo, considera el universo, considera como tú quieras, pero realmente esa conciencia está más consciente de ti misma, de ti mismo, que tú mismo, de ti, de lo que tú estás contigo mismo. Entonces yo le decía, lo más importante del ser humano en el transcurrir de la vida es que comprenda que Dios es, que Dios existe, que es un Padre, Madre, y a Él se le debe todo homenaje, el primer agradecimiento, el primer respiro, la primera oración de gratitud, agradecerle siempre por las buenas, por las malas y por las peores, porque realmente Dios sabe lo que está haciendo y las peores no son de Él. Las peores, las circunstancias difíciles, las enfermedades, los problemas, los reveses, proceden de nuestra propia creación humana, no de Él. Al contrario, Él viene a ser como la opción en la cual nos permite disolver nuestros velos, nuestros problemas, las causas que propiciaron eso. Entonces, Dios es la respuesta, Dios es la solución a nuestros problemas. Y este planeta no va a avanzar si no comprende y vive la experiencia de la presencia de Dios en nuestro diario vivir. Entonces, todos los seres humanos que llegamos a una comprensión un poco mayor que el común, llegamos al punto de que hemos coincidido de que el error que cometimos es creer que nuestra voluntad era la única cierta, era la única verdadera y era que teníamos el conocimiento total, que teníamos la comprensión, que nosotros podíamos por nosotros mismos y que nosotros íbamos a definir nuestro destino. Esto es como los adolescentes que se rebelan a sus padres, se quieren salir de su casa y quieren hacer de su vida lo que quieran. Y eso lo hemos hecho por vidas. Lo que nos damos cuenta cuando maduramos un poco es que cuando entregamos nuestra voluntad personal, nuestro libre albedrío, cuando dedicamos y consagramos nuestra vida a ese poder superior de manera sincera, amorosa, con todo nuestro fervor, con todo nuestro aprecio y con nuestro deseo de que realmente suceda así, que seamos dirigidos por ese poder superior, que la voluntad de Dios se haga en nosotros, es cuando empezamos a ver surgir el sol. Encontramos la ruta que nos redirecciona a nuestra felicidad, a nuestra paz, a nuestra alegría, a un propósito auténtico por la vida. Entonces, Dios es una necesidad para el ser humano. El ser humano no puede vivir sin Dios. El ser humano ya ha experimentado lo que es intentar separarse de Dios. Imagínense intentar separarse de la vida misma, renegar de ustedes mismos. Es lo que hacemos cuando no consideramos a Dios o cuando renegamos, nos rebelamos, cuando luchamos contra la vida, contra nosotros mismos y contra los demás. Entonces, esa sería la instrucción. Luego vamos a continuar con los demás aspectos, pero vamos a dejar la sesión aquí y preguntar si hay alguna aportación que quieran externar y alguna pregunta, algún comentario. Y aquí cerramos la instrucción. Si alguien quisiera compartir o comentar, Yo, David, a ver, este, Javier y después Patti, por favor. en este caso, como por ejemplo, lo que viene siendo la conciencia, se supone que es un llamado de alguna entidad que no somos nosotros mismos. Entonces, no entiendo por qué muchas, por ejemplo, los científicos, que son científicos, cuando hacen algo mal, la conciencia les dice que eso que están haciendo es malo.
no entiendo por qué esas personas que son tan estudiadas no entienden que esa conciencia no son ellos mismos, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, yo consideraría que nadie debe de decir que Dios no existe y que debemos de agarrar como base que efectivamente Dios existe, pues para poder avanzar más rápido en nuestra vida, pues eso quería decir yo nada más. ¿Ok? Sí, la conciencia, que es la que nos alerta y nos ayuda a decidir, es la conciencia divina, es la conciencia del bien. El detalle es que como tenemos voluntad y libre albedrío, podemos no hacer caso de ella, que ya lo hemos hecho muchas veces, y al rato recibimos las consecuencias. Por ejemplo, los científicos que conocen el poder atómico y crearon la bomba atómica, las personas que llevaban la bomba a Hiroshima y Nagasaki, sabían que iban a hacer mucho daño a miles de personas o a millones. Eso significa que sí tienen conciencia, sin embargo no la escuchan. Lo cierto es que cuando la persona se enfoca en Dios, se enfoca en el bien, va a desarrollar más sensibilidad para escuchar esa voz. La voz de Dios se hace presente y muchos preguntaban, ¿cómo puedo escuchar a Dios? Pues primero, haciendo tu mayor esfuerzo de conectarte con Él a través de la oración, de la meditación, de emular su ejemplo. Por ejemplo, la manera más fácil de conectarse con Dios es aprendiendo a ser un canal de bendiciones para los demás. Cuando lo realizamos es cuando realmente Dios se manifiesta, llega más claridad, más intuición, más discernimiento. Pero cuando la persona no quiere escuchar a Dios, pues simplemente esa voz se mantiene como latente y la persona tiene que aprender sus propias lecciones. Entonces, sí, así es como tú dices, ¿no? Tenemos una gran oportunidad. Entonces, lo bueno es que ya los tiempos están bien acelerados y las cosas se están acelerando. Porque ya no hay, ya hubo muchas dispensaciones para nosotros como seres humanos. Entonces, los que aprendieron bien, los que no, tendrán que repetir el curso. Ujú. Muy bien. Patti, por favor. Gracias, David. Gracias, Javier. Buenas noches, es que voy llegando yo de la carretera, pero vengo escuchando. Oye, qué Bien. hermoso de lo que hablaste y dijiste ahorita de Dios, de lo de la luz, no tal como la luz los cables o los apagadores, ni siquiera el transformador que tenemos afuera, sino pues Dios es toda la luz, todo lo ilumina, prendemos la luz y verdaderamente el foco es mínimo, pero pues todo lo ilumina, ¿no? Nace el sol y todo lo ilumina. De hecho, la misma noche y las estrellas y la luna brilla porque en algún punto está la luz también. Entonces, y la otra es que quiero decir que ¿por qué no escuchan los científicos a Dios? Porque mientras menos nos comunicamos con él, estamos menos la escuchamos. Entonces los científicos están muy en lo intelectual, entonces no están mm, conectados en el corazón. Por eso ni siquiera tienen la conciencia. Oye, alguien les puede advertir, no, porque no le escuchan, no están conscientes y mientras más lejanos, pues menos la escuchamos. Y acerca de que también un detalle, mm, alguna vez lo aprendí, no sé cómo, de que mientras cuántos problemas tienes y aún pueden ir al templo y aún pueden tener todos los santos, perdón y con todo el respeto verdaderamente, este, mientras más problemas, ahí podemos medir cuánto estamos alejados de ese Dios que tú lo has dicho, David, conectados con el corazón verdaderamente, ¿no? Con mi yo divino, a final de cuentas. Entonces, híjole, yo cuando supe eso dije, no, pues déjame ver cuántos para saber qué tan alejada estoy. Y la otra es, digo, ya algunas veces lo he dicho, digo, Padre,
y lo he dicho con lágrimas en los ojos cuando he tenido problemas o apariencias, digo, Padre, si yo que creo conocerte, mira las revolcadas que me da la vida, entonces misericordia para todos aquellos que no tienen ni siquiera tantita conciencia de lo que verdaderamente Dios puede hacer con nosotros. Eso de rendirnos ante Él en los problemas y bajar la mirada, Padre, solamente tú puedes solucionar esto. Padre, te entrego a mis hijos, te entrego a mi hijo, te entrego a mis padres, te entrego a mi hermana, te entrego a hasta personas que ni siquiera son de mi sangre, ¿no? Porque yo qué puedo hacer. Entonces, hasta incluso dice, mi Cristo habla a tu Cristo y mi corazón le habla a tu corazón, porque solamente mi divinidad con tu divinidad son las únicas que pueden intervenir para cambiar las situaciones. Es lo que quería aportar. Muy bien, gracias, muy bonito. Sí, aún los cielos oscuros, cuando hay estrellas, hay una teoría que dice que cuando vemos los cielos oscuros es porque está iluminando en el otro lado la luz. O sea, o sea, en un lado tenemos los cielos oscuros para descansar el cuerpo, pero en el otro lado, como dicen, los agujeros negros realmente son agujeros blancos. Para la percepción humana son negros y para la visión cósmica son blancos y para las demás razas también. Entonces también lo otro que vale la pena enfatizar es esto. O sea, lo más importante es Dios. Entregar la voluntad de uno a Dios es un paso que no cualquiera da, pero tiene que darse ese paso con la comprensión de vida y sobre todo con el amor de recordar y encontrar que en esta encarnación pudimos haber comprendido a esto, de que entregar la voluntad de uno a Dios no es perder algo, es ganarlo todo. Imagínense hacer la voluntad de Dios. Dios quiere lo mejor para cada uno de ustedes. Dios quiere su felicidad. Dios quiere todo lo bueno, lo bello, lo perfecto para todos. Cuando uno entrega el mando del volante del auto que estoy conduciendo a Dios, o sea, nada se nos niega mientras estemos en sintonía con el amor, con el respeto, con la paz, con el amar al prójimo como a uno mismo, con ser un canal de bendiciones y ser felicidad en ese sentido. Y el otro punto es, si yo soy un alma, soy una expresión y una manifestación de Dios, los demás seres, por muy inclusive atrasados que estén, también son divinos. Entonces tengo que respetar, así sea el barrendero o la persona más humilde o el más defectuoso, el más ignorante, el más pervertido, porque en él o en ella está la chispa divina y es hijo de Dios y al igual que yo, de la misma magnitud, porque Dios no tiene diferencia entre uno y el otro. Él sabe que su chispa divina está en el otro como está en mí. Entonces, por eso, ama al prójimo como si fueras tú mismo, porque eres tú mismo. Es Dios mismo encarnado en ese cuerpo, en ese templo. Eso es lo que tenemos que aprender. Cuando logremos comprender eso, vamos a aprender a perdonar, a soltar, a bendecir a aquellos que nos hacen daño y a rogar por ellos, por los que más mal han hecho en la tierra y en todo lugar. Vamos a aprender a amar a nuestros odiadores, a aquellos que nos han hecho daño y nos puedan seguir haciendo daño. Y vamos a aprender a bendecir el bien en cualquier circunstancia hostil. ¿Vale? Gracias, Reina, por favor. Nada más breve, de favor, porque ya se nos acabó el tiempo. Si es tan gentil, Reina. Sí, buenas noches. Buenas Am, noches. sí, siento que pues yo creo que el ser humano va caminando y va evolucionando de acuerdo a su necesidad espiritual. Vamos creciendo en ese buscar del crecimiento de uno mismo, ¿no? No del cuerpo, sino del espíritu. Entonces, a lo mejor siento que inclusive, ¿no? En este grupo a lo mejor unos estamos más abajo, que unos estén más arriba, pero el proceso pues siento que igual no es el mismo para nadie, pero más sin embargo, cuando ya estamos en esto, pues vamos de acuerdo a buscando a esa necesidad de lo que mencionaba la compañera Patti, ¿no? La necesidad del corazón. Hay un canal que a mí me gusta también seguir y
y siento que todo está ahí en el corazón. De hecho, en ese canal se menciona sobre los chakras, precisamente, ¿no? En qué nivel estamos de cada chakra, ¿no? Y uno de esos chakras, pues es el corazón. Em, y pues también a veces podemos decir que, pues, pues vamos evolucionando, vamos avanzando, pero muchas veces yo escuché por ahí una frase, ¿no? Que decía que inclusive hasta los más despiertos van a ser engañados, ¿no? ¿Por qué? Porque todo lo dejamos que nos lo solucionen afuera, ¿no? Inclusive viendo, pues, cualquier canal, ¿no? Pero si yo no pongo esa esencia mía, esa chispa divina que yo tengo y que digo en mi corazón, digo, pues a lo mejor lo que mencionan puedo captar esto, pero con lo otro siento que no. Muchas veces nos dejamos guiar. ¿Por qué? Porque, pues es que tres dijeron que sí, pero si yo puedo decir no, o sea, como que hay cosas que no, siento que no es por ahí. Entonces, yo sí tiene muy de cierto la compañera Patti que dice, pues que eso, ¿no? El chakra, pues que es el corazón, y que los científicos están en ese proceso también, sino que, más que sin embargo, pues todavía no llegan hasta en ese momento, hasta ese nivel de conciencia, a ser consciente el inconsciente, ¿no? Entonces, pero siento que todos vamos por ese proceso. Podemos decir que yo, lo en personal, puedo decir que este mundo venimos a sufrir, pero siento que venimos a trabajar muchas cosas para que en su momento, pues, va a llegar en un momento, cuántas encarnaciones desconocemos, porque cada quien tiene su nivel de conciencia. Entonces, vamos a llegar en ese momento en que ya no vamos a necesitar, pues, este cuerpo, ¿no? Que vamos a trascender como lo hizo el gran maestro Jesucristo. Ok, Gracias. gracias. Sí, muy interesante su reflexión. Tenemos tres líneas, tres opciones. Una, seguir alimentando la vida humana, la vida que tenemos, la vida habitual, de trabajar, de tener dinero, de seguir viviendo, preocupándonos con cosas pequeñas, qué voy a comer, cómo me voy a vestir, dónde voy a vivir, y que son la vida humana, la vida común, la vida cotidiana. Y eso podemos dedicar la vida. El otro aspecto que podemos dedicar precisamente es eso, tratar de resolver los sufrimientos, las enfermedades, los problemas y estar apagando fuegos, que muchas veces lo hacemos. Digo, apagar fuegos puede ser todas las problemas, las problemáticas que en la vida común tenemos. Si no tenemos problemas, pues nos la pasamos bien, comemos bien, vivimos la vida común y corriente de los seres humanos. Y si tenemos el infortunio de tener dificultades, reveses, problemas y como fuegos que hay que apagar, pues podemos estar lidiando con los problemas, con el matrimonio, la pareja, los hijos, dificultades, enfrentando dificultades. Y si aún con eso, digámoslo así, se nos puede ir la vida en eso, pero qué mejor la tercera opción, que aunque tengamos una vida común y corriente, aunque tengamos problemas, enfermedades y dificultades, abrir la tercera opción, que es consagrarme, dedicarme a mi relación con Dios y cómo puede ser un canal de bendiciones para los demás. ¿Cómo puedo aprovechar esto para relacionarme más con Dios, amarlo sobre todas las cosas y aprender a ser un canal de bondad, de bendiciones para los demás, que sea un elemento del bien en la tierra, un representante de Dios en la tierra, aún con mis pequeñas obras, con mis pequeños aportes? Pero es lo más importante. Entonces, no perdamos el tiempo en las cosas habituales de la vida, priorizando qué voy a comer o con qué me voy a vestir. No gastemos tanta energía luchando contra los demonios, contra los problemas y dificultades y apagando fuegos. Aunque lo hagamos, hagámoslo de buena manera. Hagamos en el camino que el Padre nos enseñó. Y sobre todo aprendamos a realizar la presencia de Dios en el día a día. En la oración podemos decir, Padre, ayúdame a conocerme para ser mejor tú, para tratar de imitar el ejemplo de Jesús. Ayúdame a ser un canal de bendiciones.
que se haga tu voluntad y no la mía. Te agradezco, Padre, porque todo lo bueno y lo malo que tengo es para bien de mi espíritu. Ayúdame a ser un canal de bendiciones y no me dejes pasar ninguna oportunidad de hacer el bien en este día. Y en la noche agradecer por todo, por lo bueno y por lo aparentemente malo. Eso es aprender a realizar la espiritualidad y usar la tercera opción. La tercera opción es la más valiosa porque es la que nos ayuda a enriquecernos como espíritus y es la que nos da el aporte extra. Es lo que aportamos, es como notas adicionales para la calificación, puntos adicionales. Entonces no desaprovechemos esta oportunidad. Entonces aquí voy a cerrar la grabación, voy a hacer al final un agradecimiento y entonces aquí cierro